Pues ya tenemos al otro lado de la comunicación con nosotros a Mair Kurbanov, es experto, es un politólogo experto en relaciones internacionales de Azerbaiyán, es director del Centro de Pensamiento Caucásico Iberoamericano, lleva años sirviendo además de emisario de su país ante países de habla hispana con fines comerciales, habla perfectamente español, desde luego mucho mejor que yo mi azerbaiyano, que es nulo completamente. Don Mair Kurbanov, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas, muchas gracias por esta invitación. Realmente es un placer estar aquí en vuestro canal por primera vez. Y nada, muchas gracias por haberme invitado. Un placer. Gracias, Mair. No podemos evitar hacerle la pregunta porque usted vive en un país que perteneció en su momento a la órbita soviética. Hay una serie de repúblicas en Asia Central y en el Cáucaso, entre ellas está Azerbaiyán, que proceden de aquel espacio, ¿no?, que controló en su momento la Unión Soviética. Y supongo que todos ustedes viven también en aquel espacio postsoviético, igual que se vive también en el resto de Europa, una cierta inquietud, ¿no?, acerca de la deriva que está tomando. Tenemos que recordar, y lo he hecho yo al principio del programa, que existe una organización del Tratado para la Seguridad Colectiva impulsado por Rusia en el 2002, al cual no pertenece Azerbaiyán, pero sí otros muchos países como Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y otros cuantos, ¿no? Está ahí Bielorrusia y está desde luego Rusia, que lo encabeza. ¿Se perciben ustedes con inquietud la deriva de estos acontecimientos en Ucrania? Bueno, primero lo que se podría decir, nosotros sí, efectivamente, formamos parte antes de la Unión Soviética, pero después de 1991 nosotros tenemos nuestra política exterior. Nosotros realmente queremos que en esta zona siempre haya paz, prosperidad y la estabilidad política, pero para nosotros es muy importante que se acabe la guerra y que cambie la situación y que empiece el sistema de seguridad, la paz en esta zona. Efectivamente, nosotros reconocemos la integridad territorial de Ucrania como tal, porque Ucrania también ha reconocido la integridad territorial de Azerbaiyán. Ustedes saben perfectamente que nosotros hemos tenido un problema, un conflicto territorial con Armenia. Realmente es un conflicto, ha sido un conflicto congelado y el conflicto en Nagorno-Karabaj ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque el conflicto en Nagorno-Karabaj fue solucionado en 2020, después de la provocación por parte de Armenia por las unidades militares armenias. Fue una provocación en la franja y luego pues por la cual pues empezó la guerra, que duró 44 días y nosotros hemos ganado la guerra. Y nosotros hemos podido recuperar nuestros territorios, el 20% del terreno azerí. Te digo una cosa, llevamos casi 30 años negociando con las autoridades pues, armenias para poder devolver el terreno azerí, casi 20%. Y efectivamente que hay 4 resoluciones que fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993, que decían que Armenia tenía que retirar sus fuerzas armadas completamente, o sea, una completa e incondicional retirada de las fuerzas armadas armenias del terreno azerí, del terreno de Azerbaiyán, para que los refugiados y personas desplazadas pudieran regresar a sus casas, a sus tierras. Pero Armenia durante esos 30 años no lo hacía, es decir, Armenia no cumplía esta declaración, esta importante documentación que fue tomada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son 4 resoluciones, 822, 853, 874 y 884. En este caso, claro, nosotros queríamos que este conflicto tuviera su solución pacífica acordada, pero Armenia no lo hacía. Y después de la provocación, el día 26 de septiembre de 2020 empezó la guerra, en que nosotros hemos podido recuperar el terreno azerí, el 20%, y también hemos podido restablecer la integridad territorial. Ahora estamos en un proceso de recuperación y de los territorios y también reparación de muchos monumentos en aquella zona, en aquel terreno. Efectivamente, Azerbaiyán es un país muy importante en el Cáucaso Sur. ¿Por qué es un país muy importante? Siempre me preguntan, Mair, ¿en qué consiste la importancia de Azerbaiyán? La importancia de Azerbaiyán consiste no solamente en sus recursos naturales, sino también en sus costumbres, en tradiciones, en el mugam, en la música azerí. Pero claro, Azerbaiyán se considera como el exportador de gasoductos y oleoductos y también se considera como, no el único, pero uno de los garantes de la seguridad energética para muchos países europeos. Efectivamente, por la crisis entre Ucrania y Rusia, ahora muchos empresarios e inversionistas están buscando nuevos mercados, por ejemplo, Azerbaiyán. Y Azerbaiyán, como tal, se considera como el garante de seguridad energética para muchos países europeos. Y también se considera como el amigo de confianza y un socio estratégico para muchos países europeos, porque tenemos una alianza con algunos empresarios, con algunos inversionistas, y yo creo que estoy convencido de que nuestras relaciones bilaterales entre España y Azerbaiyán se aumentarán aún más allá. ¿Por qué? Porque creo que las empresas españolas que realmente se consideran como actores principales de la economía pues, europea
puede jugar un papel muy importante en el proceso de la diversificación de la economía pues, azerbaiyana. Así que creo que esta relación bilateral que hay que existe a día de hoy entre España y Azerbaiyán es una relación muy importante. Señor Kurbanov, al respecto de esto que usted está comentando, querría saber también en qué punto se encuentran ahora mismo las relaciones comerciales entre Azerbaiyán y España, ¿no? Que, bueno, sabemos que tienen intercambio diplomático, hay relaciones diplomáticas, hay embajada abierta, y conocer un poco el punto de relaciones, ¿cómo está? Las relaciones bilaterales económicas y comerciales realmente están a un nivel muy alto. O sea, importante. Efectivamente, España todavía, bueno, España no tiene embajada, o sea, tiene una representación oficial, es un encargado de negocios que trabaja por aquí en Azerbaiyán y está dentro de la oficina, está dentro de la representación oficial de la Unión Europea. Pero nosotros sí que tenemos nuestra embajada en Madrid. Así que estas relaciones bilaterales comerciales están en un nivel muy alto y hay un plan, el gobierno azerí tiene su programa a través del cual quiere pues, ampliar su colaboración no solamente con España, sino con muchos países hispanoparlantes. Por eso, el Centro de Pensamiento Cáucaso Iberoamericano es el único centro en Azerbaiyán que estrecha los lazos comerciales, sociales, sociopolíticos, culturales entre Azerbaiyán y los países hispanoparlantes.